Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal y me da muchísimo gusto poder compartir con usted una emisión más de Diálogo Abierto aquí en la señal de Telefórmula, la que usted puede seguir a través de Easy, Sky, Megacable, Dish, Total Play, en Estados Unidos y Canadá a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx esta noche de sábado 29 de febrero. Y hoy voy a tener una entrevista, perdón, es que hay que poner esto en silencio porque si no empiezan a molestar. Voy a tener una entrevista con Verónica Gaspar, que es, créame, una de las consultoras financieras más importantes de este país. Encantado de poderte tener aquí. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Al contrario, independientemente de la actividad profesional que desarrollas, además contacto éxito, eres dueña de tu propia empresa que diriges, me gustaría empezar por contar el caso de éxito de la persona. Okay. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto en el que ya has logrado un posicionamiento a través de los clientes, de la gente que te conoce, que te reconoce y sobre todo que te busca para que la asesores? Ay, muchas gracias. Bueno, yo inicié a los 19 años, ha sido un trabajo durante mucho tiempo de prácticamente innovar, implementar, aplicar y transformar las vidas de las personas. En este transcurso de la trayectoria de tantos años, lo que yo he estado como observando es que realmente el estar con las personas no implicaba únicamente colocar un producto, sino ir más allá y realmente dar más de lo que el cliente esperaba de mí. Entonces fui dándome cuenta que todo lo que estaba alrededor de ese producto había escasez en lo que son la administración de sus recursos, no sabían ahorrar, se comprometían a más situaciones, financieramente los clientes no estaban preparados, realmente no estaban con una forma integral de todo lo que tiene que estar alrededor de, como la parte legal, la parte fiscal, la parte notarial, muchas situaciones que iban a colapsar o afectar la economía de ellos. Entonces ha sido un trabajo muy largo, la verdad, he manejado miles de casos, soluciones, realmente estoy muy contenta porque he cambiado y transformado la vida de las personas y realmente el día de hoy yo estoy prácticamente representándolos a ellos ante todas las compañías, porque obviamente manejo fondos de inversión, manejo seguros, manejo temas fiscales, notariales y demás, y hoy realmente los clientes se sienten muy consolidados conmigo, que me he vuelto una consejera y una referencia de representar sus intereses, ¿no? De tenerlos de deuda, a pasarlos a ahorro, de no patrimonio, a crear patrimonio, y mis sugerencias y mis recomendaciones es un hecho con ellos, porque represento sus intereses. Hay servicios o hay productos que tienen una connotación personal. En este caso, el tipo de asesoría que tú brindas, independientemente de los beneficios que tienen los productos, lleva a una relación cliente-proveedor muy personal, muy de confianza. Sí. Además, estamos hablando que de alguna manera tienes el acceso y la información de su patrimonio, de las cosas que realmente les importan. Sí, de hecho, quiero comentarte que estoy súper orgullosa y contenta porque sí he cambiado el concepto que se tiene de la persona que es agente de seguros. Y que nada más te lo vende y exactamente, ya. Que ahora dice que es asesor, pero que no va más allá y realmente la finalidad es colocar un producto. Tienen entrevistas de muy poco tiempo con el cliente, no llegan a un conocimiento muy profundo de sus necesidades. En estas entrevistas yo me tardo a 4 o 5 horas, mucho más, porque veo muchos aspectos de cómo se administran, cómo se comportó la economía financiera de sus padres, qué patrones de conducta van a tener, por qué no han creado ahorro, qué tan satisfechos se tienen con el tiempo que han creado ese ahorro, y la verdad sí ha sido una diferencia abismal, porque ya no solamente me ven como un asesor que ni siquiera se esperan que haga todo eso, porque incluso me pongo a organizar toda una carpeta de todo lo que su familia tiene que saber de ellos, si les llegara a pasar algo, carta a sus padres, carta a sus hijos, todos sus documentos en orden. El 90% tiene un desastre, incluso en documentos y en instrucciones. Me siento con la familia a organizar todo el patrimonio, a acomodarlo, a priorizar, a hacer suposiciones, qué pasa así, qué pasa así. Aparte, me siento con la pareja para que los dos estén caminando en los proyectos, porque finalmente uno puede tener grandes sueños y la otra persona quiere gastar. Entonces, realmente ha sido un cambio abismal y me ven no como un agente, no como una persona
que asesora, sino como un consultor integral donde cambio totalmente sus vidas, transformando su economía, mejorando sus hábitos incluso. Y sí, quiero decirte que tengo un posgrado en planeación financiera y la sorpresa es que yo esto lo tengo practicando desde hace 15 años, o sea, conforme fui avanzando, me di cuenta de la problemática de que no había una persona que los acompañara en mejorar todo eso, porque no son financieros, ni siquiera saben dónde invertir, los impuestos que pagan en las tarjetas de crédito, necesitaban una persona que financieramente los apoyara, pero que se los pusiera fácil. Y además, la consultoría va en todo eso integral, en donde se quedan muy contentos. Aparte, dejo, no nada más eso, el seguimiento en el servicio, que creo que es mi acompañamiento más maravilloso, porque yo no solamente hice el diagnóstico, se hizo toda la solución, la planeación y la operación. Exactamente, sino ahora hacer que las cosas sucedan, ayudarlos a tomar decisiones y que concreten sus sueños y los materialicen. Tengo muchas cuentas donde 15 años después me dicen, pero no puede ser que tenga tantos millones ahorrados, pero ha sido a través de tantos años, aunque sea pequeño, pero me volví un consultor a raíz de que los clientes me decían, Vero, ¿cuánto me va a costar todo esto? Todo lo que haces no tiene nada que ver con lo que hacen presentando un estudio o que te hacen una entrevista y te dicen, tú es este plan. No, yo no. Yo estoy para el cliente en toda la información y de acuerdo a todo, trato de como pintar un cuadro, acomodar sus necesidades, checar los presupuestos, ajustarme a sus ingresos, pero dar la solución al 100%. A veces es increíble ahorita con los retiros que los clientes tienen un concepto del dinero totalmente distorsionado. No saben lo que el dinero va a hacer a valor presente financieramente. Entonces me dice, pero es que yo con esto me retiro. Y cuando se los proyecto, dime de dónde vas a hacer esto. Tienes que ajustar estos gastos, ya no comprometerte estas situaciones, acompañarte con tu pareja. Tienes que hacer una serie de medidas para lograrlo, pero el escenario es muy fuerte para los clientes, muy, muy fuerte, pero muy revelador. Y la verdad cambia totalmente el panorama de lo que creen que con 5 o 6 millones o necesitas 36 millones para tener una pensión de 100,000. ¿De dónde la vas a sacar? Entonces realmente sí, ha sido un valor que los clientes han tenido con respecto a eso, ¿no? Me queda claro, y sobre todo en la forma en que lo expresas, que es un servicio que sobre todo se fundamenta en la integralidad. Sí. Porque pueden haber expertos en diferentes ramas que te tienen que atender de uno por uno de manera individual y que a lo mejor eso luego no hace conexión con un verdadero plan. Y yo creo que aquí la gran fortuna y la diferencia que te da el valor agregado es que tú absorbes toda esa información para generar un plan integral, insisto, donde están cubiertas las previsiones, las necesidades, las proyecciones. Y además quiero pensar que evidentemente eso, como casi nadie, si no es que tú eres la única que lo hace, pues sí es un gran valor agregado. Sí, estoy muy orgullosa porque soy una mexicana que tiene 35 años de experiencia, soy un miembro vitalicio de un organismo muy reconocido a nivel internacional, represento a México, estoy súper contenta porque ha sido una experiencia de N cantidad de cursos, ha sido un gran trabajo, mucho trabajo, pero con un gusto, la verdad, estoy encantada con el resultado. Sí, le dedico muchísimas horas a un cliente, incluso a veces hasta 80, 90 horas, y si hay que verlo durante todo ese periodo de toda su planeación de años, de muchos años, yo tengo permanentemente citas con los clientes para estar revisando y monitoreando cómo se está comportando el plan, también sus condiciones económicas cambian, y entonces hay que estar no solamente cuando hay dinero, cuando no hay dinero, también tener una estrategia para poder cumplir sus sueños, porque si el cliente lo logra, es que hizo un gran trabajo, ¿no? Definitivamente, y ese aparte de ser un motivo de enorme satisfacción, como tú lo dices, por el éxito profesional, insisto, yo creo que es una parte muy importante, el vínculo que se genera, porque estamos hablando de confianza. Sí, y te puedo decir que los clientes, soy una referencia, si incluso me hablan para tomar decisiones de otro tipo, Vero, voy a comprar esto, ¿tú qué piensas? Sí, la confianza no se gana por milímetros y se puede perder por metros. En mi caso... Y recuperarla es muy difícil. En mi caso, la verdad, es impresionante la confianza.
Yo creo que esto es el resultado de un trabajo de mucha dedicación, mucho con el cliente, irlos acompañando, sensibilizarlos, concientizarlos y también enseñar. Yo le dije, mi preocupación con los clientes no es que tengan metas pequeñas y las logren. El punto es por qué no tienes una meta grande, y si nos quedamos cortos, pues hacemos ajustes, pero se vale que ya logres esas metas grandes. Y en este caso, con toda la experiencia que he adquirido a nivel internacional, sí, tengo muchos premios internacionales y yo han sido el resultado del trabajo que hago con los clientes. Y el profesionalismo. Ay, sí. Y no me resta más que agradecerte por habernos acompañado esta tarde, obviamente felicitarte. Gracias. Durante el tiempo que estuvimos conversando, en pantalla estuvieron saliendo tus datos de contacto, Sí, porque gracias. seguramente después de esta emisión vas a tener todavía más clientes. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Yo voy a un corte. Si quieres sentarte en lo que nos vamos. Ok. Voy a un corte, no me tardo nada. Volvemos de inmediato a esta emisión sabatina de Diálogo Abierto. Continuamos en Diálogo Abierto y me da muchísimo gusto, y además es una cuestión personal porque es mi gran amigo, darle la bienvenida al maestro Rodrigo de la Sierra. Bienvenido. Muchas gracias. De nueva cuenta. De nueva cuenta. Es que hace rato no nos acordábamos de la vez pasada que viniste. Sí, no, ya recapitulamos, sí es cierto. Sí, es cierto. Y a la licenciada Ana Robleda, bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias. Lástima que es un tema complicado el que vamos a platicar hoy. Normalmente, y lo hacemos con mucho orgullo por tu éxito, es platicar de tu obra. Pero lamentablemente estás siendo víctima del ataque de la piratería, que además no solo es en tu caso, sino el de muchos artistas. Y esto ya está tomando una connotación muy grave, ¿no? Ya creció a un nivel que es de preocuparse. La piratería se ha posicionado ya de un nicho muy particular y ha escalado. Entonces se ha metido en casas de coleccionistas serios, se ha metido en foros con mentiras, con engaños, defraudando a la gente, falsificando mi firma, y bueno, pues sí es un tema triste que bueno, como dices, no solo a mí, afecta al que la compra, al que la promociona, a los diferentes medios de plataformas y bueno, pues al autor, como hay tantos autores, pues sí se está volviendo un problema que ha llamado la atención. Y en tu caso particular, afortunadamente estamos viendo en imágenes mientras platicamos al famosísimo Timo, pues se ha vuelto un referente artístico y por eso también es una pieza muy falsificada. Sí, fíjate que el abrir espacios, que es muy importante para un artista, el abrir espacios públicos en donde la obra pueda ser disfrutada por gran cantidad de gente, pues ha despertado esta codicia de querer hacer un aspecto truculento o vil de mi trabajo, donde simplemente fotografían la obra, la copian, ponen mi firma, falsifican certificados y documentos y engañan a la gente. Es tremendo, es tremendo. Y los precios también que han manejado. Evidentemente esto tiene una connotación legal y ya has procedido de alguna manera, ¿no? Sí, precisamente es con mi licenciada, mi despacho, la licenciada Ana Robleda, que me ha apoyado en este tema. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Ana? Sí, pues Rodrigo recurrió a nosotros justamente para que le ayudáramos a proteger todo este tema de piratería que se ha venido suscitando desde hace mucho tiempo y que él ya tenía detectado. Y lo que hicimos fue presentar una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República, concretamente en la Fiscalía de Derechos de Autor. Es una denuncia general, no estamos señalando a alguien, sí, personalizando, porque lo que queremos justamente es eso, que se investigue todo un contexto, porque van a salir en la investigación, esperemos, pues digo, tristemente, pero toda la red que existe detrás de esto, desde red en tianguis, que es, digamos, los vendedores baratos, hasta lo que decía Rodrigo, los que ya se han metido con coleccionistas que pagan mucho dinero. Y que uno supondría que tienen un proceso de verificación. Así es, pero la habilidad de estas personas rebasa. Sí. Perdón. Pues esperamos que
lo que queremos es hacer un equipo entre Procuraduría, Fiscalía General de la República, nosotros en lo que podamos aportar a la investigación, una cuestión mediática que nos ayude también a que la gente sepa que comprar una obra de arte pues tiene cierto camino que seguirse y Rodrigo pues vende su obra únicamente en tu página y en ciertas galerías, pero hemos encontrado páginas de internet muy conocidas que venden dentro de ellas a precios muy altos y que se llevan una comisión. Entonces nos estamos enfrentando con temas en donde los propios vendedores no están verificando que lo que están vendiendo sea auténtico y lo venden como auténtico, etcétera. Entonces, pues lo que queremos es apoyar a la Fiscalía con lo que tengamos para generar En tu una opinión, investigación. y evidentemente en tu calidad de abogada, esta parte la entiendes muy bien, ¿cómo has sentido la respuesta de la autoridad ante esto? Pues mira, hasta ahorita llevamos 3 semanas de que se presentó la denuncia, entonces muy pronto ya regresaremos a contarte cómo vamos. La verdad es que es una fiscalía muy seria, es un delito que tiene penas bastante altas. Yo creo que lo que pasa a veces en México es el tema de la impunidad y sí hay que estar Por eso atrás. te lo preguntaba. Sí, y creo que por eso ustedes como medios de comunicación pues nos ayudan mucho, porque es una manera de presionar y la Fiscalía sí responde y yo espero que no tengamos ningún problema Y espero que no haya necesidad de presionar, pero si ese es el caso, este espero. espacio siempre estará Muchas disponible gracias. para ello. Muchas gracias. Pues mira, es una afectación muy grande y muy lamentable. Me he escuchado historias desde tipos que dicen, no, yo conozco al maestro y el maestro no pudo venir. Son réplicas autorizadas. No existen réplicas autorizadas, por favor. O sea, no existe eso. La gente también, el que se quiere dejar engañar, se deja engañar. Un coleccionista serio va a canales serios de distribución. Estás hablando de una inversión. Y es una inversión. Aquí hay un tema bien interesante, lo comentaste ahorita. El hecho de que la obra está a un precio más accesible, el dinero, una pieza de 100 pesos que pagan 50 pesos lo están tirando a la basura porque deja de ser una obra de arte. Porque no tiene valor. No tiene valor, o sea, es una mala copia con un mal discurso que los 50 pesos que pagaron es tirados a la basura. Y si es una pretensión a sabiendas de que es una pieza pirata, Eso te iba a preguntar. pues hay una complicidad ahí o hay una cuestión de aceptación de tener una pieza falsa. Pero la afectación es fuerte porque, bueno, pues, o sea, si es la Fiscalía General, es un delito federal, es un delito que involucra una asociación delictuosa, en fin, o sea, hay agravantes que se pueden tomar muy serios y la gente no mide la magnitud de lo que está haciendo. Dice, bueno, pues yo compro una pieza, pero una pieza que se invirtió mucho dinero en propiedad intelectual, derechos de autor, marca, y te puedo decir, es una caja de este vuelo de puro registro. Clientes y coleccionistas fuertes, serios, no hablo del coleccionista privado que lo tiene en su casa, hablemos del coleccionista que es un estado, dependencia de gobierno, instituciones que invirtieron para embellecer con una obra de arte dinero que está ahí y que está en riesgo de ser afectado porque pues la gente puede ir a un mercado sobre ruedas, un mercado irregular o un tianguis y puede encontrar una pieza. Entonces, el valor y la afectación, el daño es fuerte, ¿no? A toda una trayectoria de trabajo, de abrir espacios, de querer posicionar una obra y que no deja de ser una obra de arte. Es una obra de arte. Ahora, partiendo de esta base en el último caso que comentabas, para que alguien pueda vender piratería tiene que haber alguien que la compre. Si quitamos el caso del engaño en el que la persona es engañada, la otra parte que tocas es muy grave porque entonces hay gentes que a lo mejor por un tema aspiracional y por no gastar lo que realmente cuesta, compran una pieza suponiendo que van a engañar a quienes visiten su casa porque nunca la van a poder vender. Claro. Que sí tienen
en una colección o que tienen un timo, ¿no? Entonces ahí ya es más grave porque aparte del delincuente, lo que tú decías, es la complicidad del comprador también. De la red, del que se las da, porque fíjate, del que les da la pieza al que la vende, el que la compra, el que te platica que es cierta, oye, pues te la regalo y te la vendo, o te la vendo. Se hace una cadena muy interesante que te abre muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tanta gente está involucrada en todo este rollo? Creo que el tema, si le vas rascando un poquito, te va a abrir un panorama, una plataforma de internet en donde había cerca de 20 anuncios de mi obra. De la noche a la mañana, pues con la primera llamada de atención empezaron a quitarlos todo. Pero vamos a tocar esto. Toda la gente que ya fue defraudada. Claro. Toda la gente. Claro. Y que se vea una comisión bastante interesante por un producto que se vende. Y por años calcula todo el dinero que se ha recabado. Oye, esto se vuelve algo muy serio, muy serio. Es una industria del mal, es una mafia. Así es. Porque independientemente de lo que tú has detectado, seguramente habrá más. Esto es lo que tú te has dado cuenta. Y sobre mi trabajo. Sí, pero claro. Tenemos grandes artistas que también son igual de pirateados y que han tenido una lucha, ¿cómo se dice? Como quijotesca y con pocos resultados. Por eso hacía la pregunta de cómo ha sido empática o no la autoridad en este caso. Estamos empezando. Sí, pero me refiero, en este país estamos problemados en otros temas de inseguridad, las áreas de la procuración de justicia, no tengo la sensación de que estos temas los vean tan graves y a lo mejor pudieran ser omisos. No estoy haciendo juicios adelantados. Ojalá y no. Bueno, pero por lo menos eso sí puedes tener la tranquilidad de que si eso sucede, este espacio, insisto, está abierto de manera permanente para recordárselo a la autoridad, pero también para que la gente sepa el riesgo que corre de comprar una pieza pirata. Se están arriesgando, no es cualquier cosa, que tengan la conciencia el público, el coleccionista, que tenga la conciencia de que comprar una pieza falsa puede tener repercusiones. Simplemente confiscarle la obra, porque es una obra donde se está falsificando mi firma, se está ostentando algo que no es. Entonces puede ser, se le puede quitar y pierde su dinero y su obra. Es que el dinero lo perdió desde que compró una copia porque no vale nada. Vale cero. Qué barbaridad. Bueno, yo la verdad es que les deseo mucha suerte. Gracias. Además, esto ojalá sirva y ojalá que nuestro auditorio nos ayude con eso para ir creando una red al revés en contra de la piratería y de preocuparnos por hacer las cosas bien. Estamos hablando de una inversión, estamos hablando de obras de arte y creo que este es un asunto, insisto, en que la Fiscalía tiene que poner mucha atención y estaremos muy pendientes de eso, mi querido amigo. Muchas gracias. Como siempre es un placer. No, y gracias por abrirme el espacio, por el apoyo. Siempre, permanentemente. De verdad. Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo voy a un corte, no tardo nada, vuelvo de inmediato a Diálogo Abierto. Continuamos aquí en Diálogo Abierto en la señal de Telefórmula, en esta emisión sabatina de Diálogo Abierto. Y me da mucho gusto compartir esta mesa con mi amigo periodista Gerardo García. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Memo. De tiempo que no te veía. Te desapareces a veces. De pronto. Dice que trabaja, pero bueno, el asunto y tiene que ver a colación porque Gerardo es precisamente un periodista muy experimentado y además especializado en lo que tiene que ver con los temas turísticos. Y en este momento, en una ocasión más, estamos ante una posible alerta que podría generar un conflicto de imagen y económico al desarrollo turístico del país. ¿Por qué no nos explicas el contexto? El tema tiene que ver con un tema de salud y una crisis a nivel mundial que es el coronavirus. El coronavirus le ha afectado a China de una manera brutal. Se le ha caído
Hasta ayer las cifras eran que solamente del 100%, el 10% de los viajeros están viajando a China, perdieron el 90%, que nos pasó a nosotros con la influenza, ¿eh? Claro. O sea, eso no hay que olvidarlo. En 2008 nos pasó a nosotros. Es más, nosotros perdimos el 100. Bueno, lo que pasó en Quintana Roo, del estado además de donde somos, fue dramático. Terrible, los hoteles se vaciaron y todo. En este momento, en un crucero, que no lo dejaron atracar en Islas Caimán y en Jamaica y iba a Cozumel, hay un miembro de la tripulación que, de acuerdo a todos los indicios, tiene influenza tipo A y aparte está dado de alta, pero se siguieron todos los protocolos, entonces está atracado en el muelle, pero está parado. Los pasajeros no pueden bajar, la alerta se ha hecho ya, es una noticia a nivel mundial. Pero realmente es también la necesidad de comunicar bien lo que está pasando. Ayer la Secretaría de Salud del Estado mandó una información que difería un poco con la que hoy se dio, porque decía no hay ningún problema, van a poder bajar. Y hoy al final de cuentas no pudieron bajar, van a bajar hasta mañana, si es que esto sucede. ¿A qué vamos? Estamos enfrentando una crisis que nos puede llegar por un crucero o por un avión. Y es una crisis que nos afectaría tanto, puede ser en la Riviera Maya, en Quintana Roo, sería en todo el estado, porque la nota, el impacto va a generar miedo en el visitante y no van a querer acercarse a ninguna ciudad. A ninguna ciudad del país. Entonces, ya le está pasando a Italia. En Italia la están sufriendo. Bueno, 2 días del Carnaval de Venecia se suspendieron por... Los partidos de fútbol se están llevando a cabo en estadios cerrados. Sí, vamos, totalmente. Ya hay una afectación real. Entonces, ¿cuál es el tema en el tema turístico? Primero, es un tema de salud y eso pues, tiene que enfrentarse con los protocolos que existen de la Organización Mundial de la Salud, de cada Secretaría de Salud de los países, de los especialistas, pero también en el tema turístico tiene que ver mucho con cómo se informa. Es muy sensible el tema turístico en ese sentido. Mucho, o sea, hay 2 cosas que le afectan al turismo de manera fundamental. Una tiene que ver con la violencia y la otra con la salud. Y las 2 las hemos vivido. Hoy no tenemos un Consejo de Promoción Turística de México, ya no existe, que tenía contratados a especialistas en manejo de crisis como esta, que estuvieran informando perfectamente, decir, a ver señores, es un caso de influenza tipo A, el gobernador ya lo dijo, lo acaba de repetir, o sea, pues tenemos que seguir los protocolos y está bien, eso se tiene que hacer, pero hay que informar muy bien y no dar mensajes equivocados y tener un manejo de un gabinete de crisis en el que diga, a ver, a los turoperadores, a los mayoristas, a los medios, a ver, no hay nada. No hay nada. Bueno, el no hay nada, tal cual, estamos hablando también de un asunto que tiene que ver con criterios. ¿A qué me refiero? El turista, cuando va a decidir el lugar o el destino al que quiere visitar, se fija en cosas como la seguridad. Sí, fundamental. Se fija más allá del valor del boleto de avión o del hospedaje, ya hoy en día, en esta tendencia mundial, se fijan estas cosas, que no haya una guerra, que no sea una ciudad insegura, que no pueda haber una pandemia. Y necesariamente cuando hablamos de control de crisis en temas como estos, que además la viralidad de una pandemia como estas puede explotar en segundos, yo lo que pensaría, corrígeme si estoy mal, es no hay que ocultar las cosas, simplemente es poner en contexto lo que puede ser o no. Y que todas las instancias de gobierno se pongan de acuerdo para comunicar lo mismo. Exactamente. Eso es fundamental, porque no te pueden decir, no pasa nada y después sí pasa porque no pueden bajar los pasajeros, aunque no pase nada, no hay nada. Pero ¿sabes qué impresión podría dar? Independientemente de que hubiera un protocolo de seguridad para que no bajaran los pasajeros, la sensación, y creo que esto sí sería muy grave para la imagen turística, es que el visitante o el extranjero tenga la percepción de que en ese país o en esa ciudad no existe un control.
que los agarraron con los dedos de la puerta en la mano y que no saben cómo resolverlo. Eso yo creo que puede ser igual de terrorífico que la misma enfermedad. Sí, mira, ya no es el primer crucero en el que pasa esto, pasó en Japón. Estuvieron los pasajeros de un crucero en Japón varados por este tema, por un pasajero que sí tenía la enfermedad, 40 días, pero bueno, estuvieron varios días ahí arriba del crucero. Aquí van, pues no los dejaron entrar en Caimán, no los dejaron entrar en Jamaica, aquí los dejaron atracar. Le están suministrando alimentos, todos los suministros, y están revisándolos haciéndole los exámenes al enfermo como a los pasajeros. Entonces, o sea, el protocolo se está siguiendo y eso está muy bien. Lo que se necesita es, comunicar bien, y dos, aquí es donde uno se da cuenta, y nos tenemos que dar cuenta, que se necesitaba mantener al Consejo de Promoción Turística de México, precisamente porque era el que tenía los recursos y las relaciones. Digo, también el Fideicomiso de Quintana Roo de promoción lo tiene, pero no en los niveles que lo tiene el Consejo. Es una magnitud totalmente de diferente. Manejo de crisis, con medios de comunicación de todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque es demasiado sensible. O sea, es demasiado sensible el tema. Y los medios de comunicación también tienen que ser muy responsables. Hace 2 semanas falleció un niño en Cancún, un turista, niño chino, por un tema respiratorio, y decían que había tenido coronavirus. Por supuesto que no lo había tenido. Entonces hay que tener mucha responsabilidad porque la afectación es terrible. O sea, sí, eso, está históricamente comprobado que cada vez que hay una mala noticia en una zona turística, los visitantes, el número de visitantes decrecen, por lo menos en tanto se resuelve la circunstancia que está sucediendo. Pues mira, la influenza nos costó al país muchos millones, a Quintana Roo le costó casi 6 o 7 meses para recuperarse, fue terrible. Claro, no estoy diciendo que no tenía que hacerse lo que se hizo, tenía que hacerse, pero la manera en la que en ese momento también se comunicó fue muy desafortunada. Pero teníamos un consejo de promoción y teníamos manejo de crisis y logramos, el país logró recuperarse en menos tiempo de lo que le va a pasar a China, por ejemplo, o a Italia. O sea, las reservaciones, yo platicaba con un académico muy importante ayer sobre el tema y me decía, Italia se va a recuperar en 2 años. ¿Y Italia? 2 años. Sí, claro, por supuesto. Y estamos hablando de un país también que recibe una enorme cantidad de turistas. A ver, Italia es el 4º lugar a nivel de recepción de turistas internacionales a nivel mundial. Nosotros somos ahorita el 7º, aunque realmente el próximo ya vamos a ser el 10º. Esa es otra historia que luego la podemos platicar porque es muy interesante. Pero 2 años. Y a China, el 10% de los turistas norteamericanos que salen al extranjero van a Asia y a China. Ese 10% va a dejar de ir. Por supuesto. Si lo hacemos bien nosotros, ese 10% es una gran área de oportunidad. ¿Qué es hacerlo bien? Promover bien, informar bien. El producto lo tenemos. Tenemos naturaleza, gastronomía, infraestructura turística, tenemos todo. Necesitamos promoverlo mejor, necesitamos informar muy bien, tenemos conectividad, tenemos muy buenos aeropuertos, o sea, tenemos todo para recuperar esa parte. Por ejemplo, le acaba de pasar a Dominicana. Dominicana murieron 7 turistas estadounidenses por temas de violencia en un tiempo muy corto. Se les cayó el turismo 30%. Dominicana es el principal competidor del Caribe mexicano. Punta Cana particularmente, ¿no? Todo Dominicana. Sí, pero Punta Cana principalmente. O sea, ese turista que está dejando de ir allá puede regresar a Cancún. Claro. Porque se había ido. Digamos que regionalmente es su hábitat natural. Claro, porque, o sea, te avientas un vuelo de 14 horas, sí,
pero a todos nos gusta volar Lo menos posible. lo menos posible. O sea, y si vas... Es que incluso, y en alguna ocasión lo comentábamos, los vuelos de la costa este de Estados Unidos a México, a Cancún particularmente, parecerían por las distancias vuelos locales. Exactamente. O sea, a ver, es más rápido llegar de Nueva York a Cancún que de Nueva York a Los Ángeles. Por supuesto. Tú sales de Nueva York un viernes de trabajar a la 1 de la tarde, tomas el vuelo a las 3, 4 y en la tarde-noche estás en Cancún. Echándote tus margaritas, o sea, digo. Bueno. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y el tema del coronavirus sucedió también un poco con la influenza tipo A. Va a modificar muchos esquemas del turismo mundial y nos tiene que enseñar muchas lecciones. Va más allá de la seguridad. O sea, Tailandia se repuso de los atentados. Ahí atentaron directamente contra los turistas después de 1 año o 2 porque hicieron bien el trabajo y les dieron seguridad. Y Tailandia hoy es un destino que sigue siendo muy visitado, pese a lo que tuvieron, lo que vivieron, fue terrible. Pero hay que trabajarlo así. Hay que trabajar Vamos bien. a ir a un corte, no tardamos nada. Continúo con Gerardo García. Vamos a seguir platicando de esta, yo diría, planteémoslo como primero emergencia y después lo que hay que hacer, una estrategia. Sí. No tardamos, volvemos de inmediato aquí, a Diálogo Abierto. De vuelta en Diálogo Abierto, nos quedamos antes de ir al corte con esta reflexión que hace Gerardo García respecto de lo que pudo haber sido, y digo, y todavía no lo descartemos, una enorme afectación para los destinos turísticos de México. Estamos hablando de Quintana Roo por el caso específico que se está llevando a cabo en Cozumel, donde hubo una alerta, una llamada de atención por un caso posible de coronavirus, y más allá de la parte médica, que evidentemente esa es otra explicación, estábamos hablando de cómo se llevó a cabo el proceso, el control de daños, la forma de comunicar, y quisiera pedirte, para concluir ya este tema y hablar de otros asuntos del turismo, pues una reflexión final a este respecto. Yo creo que los protocolos que se siguieron en este asunto fueron los indicados. Creo que solamente se tiene que ajustar la manera de comunicar y creo que tiene que entenderse que necesitamos mejor el manejo de crisis. Y para eso hay gente especializada en ello. Pero ya las corrieron del gobierno federal. Sí, totalmente, que eso es a donde vamos, que ese es el problema. El gran riesgo es ese. O sea, yo creo que Quintana Roo lo hizo bien, pese a que hubo problemas de comunicación, pero lo hizo bien. Pero necesitamos, o sea, otra cosa, algo más fuerte como lo que había, como lo que se hizo en la influenza. Pero teníamos ahí herramientas y teníamos un organismo que tenía las herramientas para hacerlo. Hoy no lo tenemos. El turismo en la 4T ha sido un sector en el que el gobierno no cree. A ver, y eso lo hemos comentado en otras ocasiones. Tradicionalmente los empresarios turisteros, hablemos fundamentalmente de los hoteleros, que son los más importantes, se han quejado que para los gobiernos federales, no estoy hablando del de ahora, históricamente el turismo ha sido una actividad desatendida, en un contraste de que es una de las más nobles y más de rama genera. Ese reclamo constante incluso llegó a contrapuntearse y a chocar en la administración pasada, sobre todo en el desempeño del secretario de la Madrid, que creo que ha sido uno de los mejores secretarios de turismo que ha tenido este país. Estaban las cifras, pero lo de la 4T sí es borrón y cuenta. O sea, esa es aparte. O sea, una cosa es no apoyar, una cosa es pasar agachado, por decirlo coloquialmente, y otra cosa es abandonar la actividad. A ver, la desaparición del Consejo de Promoción, el quitar fondos para todo ello. Cancelar los fines de semana largos. Cancelar los fines de semana largos, que además el secretario de Turismo actual, Miguel Torruco, fue uno de los promotores del asunto en su momento.
México, un tema que ayudó mucho a que en estos fines de semana largos el turismo nacional se moviera y ayudó a muchos destinos. La derrama era impresionante y la respuesta que dan de que ahora van a ser los puentes escolares, pues eso no sirve de nada, porque a final de cuentas, pues ¿dónde vas a dejar a tus hijos? Así es. O sea, si tú tienes que trabajar, o sea, es nada. Es una locura lo que están haciendo en ese sentido. El 8% del PIB nacional, lo hemos platicado muchas veces, bueno, 8.3, viene del turismo. Es una de las actividades que genera más derrama. Si sumamos al tema turístico en específico la proveeduría, todo lo que tiene que ver con la cadena. Servicios, proveeduría, la derrama que se genera en actividades paralelas como la prestación, me refiero en el caso de servicios, por ejemplo, los taxistas. Todo. Eso te sube 2 o 3 puntos del PIB y te hace una de las industrias que generan más derrama al país. Y abandonarlo, en las pláticas que yo he tenido con hoteleros, te dicen, bueno, a final de cuentas, nosotros somos los que invertimos. Sí, nada más que también las medidas que toman, o sea, por ejemplo, las cancelaciones de los fines de semana largos, te rompen el esquema. O sea, claro, tú tienes que vender, tú tienes que tener a tu inversión para tener a tus turoperadores trabajando para ti. O sea, tienes que hacer muchas cosas, pero necesitas del apoyo del gobierno. Mira, si volteamos a ver, por ejemplo, en el caso de España, el proceso, el tiempo en el que se logró convertir en una enorme, gigantesca potencia turística, no podría entenderse en el contexto actual sin esta conjunción de inversión, de tramitología, gobierno, Estado. Estamos hablando de un caso de éxito comprobado. Comprobado, bueno. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué no copiamos a los que lo hacen bien? Tan éxito tuvieron que hoy, en los destinos turísticos, no en la hotelería general del país, pero en destinos turísticos, el 60% del inventario de cuartos es español. O sea, lo hicieron también allá, que se vinieron para acá, y en Cuba, y en Dominicana, y controlan todo. Lo hicieron también, que ahí está. Ahí está. Lo que no es comprensible es por qué no aprendemos a copiar lo exitoso. Porque no les interesa a los gobiernos, mira. Pero siendo una actividad tan noble, que además te deja de forma tangible, de manera inmediata desarrollo, pues a ver, y no estoy hablando de populismos o de neoliberalismo, estoy hablando de practicidad. Si tengo recursos limitados, tengo tiempo limitado de un gobierno sexenal, le apuesto al turismo y de manera inmediata voy a tener resultados económicos, de beneficio y de desarrollo. Esa parte yo sigo sin entender. Lo que se llamaba el derecho al derecho no inmigrante, el DNI, que hoy es el derecho no residente, es un derecho que pagan todos los turistas extranjeros que llegan al país. Estamos hablando de 9,000, 10,000 millones de pesos más o menos. Un porcentaje va para el Instituto Nacional de Migración, otro iba a Fonatur, bueno, todavía un poquito va a Fonatur y otro iba al Consejo de Promoción Turística de México. Se canceló el del Consejo, a Fonatur le dan 2 pesos, una parte al Instituto Nacional de Migración y todo lo demás. Programas sociales. Nada más. No sabemos, está en la panza del gobierno. No sé si lo usan para comprar las medicinas o qué. No creo, porque sigue el desabasto. Pero se fue. Ese mismo dinero invertido te regresa una utilidad. Sabemos que los gobiernos no están para ganar dinero, no son empresas. Pero esa cantidad de dinero invertida en infraestructura, en desarrollo, en promoción, tiene un retorno garantizado. Para la gente. O sea, no para el gobierno, para la gente. Bueno, pero eso se llama generar desarrollo. Claro, por supuesto. Si por otro lado tú desvías, o para no usar la palabra desvío, redireccionas ese dinero en apoyos sociales directos, va a llegar un momento en que se va a acabar
Y los apoyos directos sé que suenan muy bien desde el punto de vista político, electoral, pero no generan desarrollo. No, mira, una de las cosas que hemos platicado, por ejemplo, el tema de la Fórmula 1, que se quería cancelar, que afortunadamente no se canceló, pero que se quería cancelar, le genera una derrama a la Ciudad de México. Impresionante. Impresionante. Los partidos de la NFL ya se consiguió que se quedaran 2. Ábranlo a la IPL, nada más denle los permisos, no les cobren algunas cosas, denle las facilidades aduaneras para que... O sea, hay cosas que puede hacer el gobierno sin invertir. Sí, pero que además, independientemente de la derrama in situ, me refiero durante la celebración de los eventos, a su vez también son grandes eventos de promoción del país. Claro, por supuesto. Eso es algo innegable, pero... Bueno, pues estamos en un tiempo en el que, y además, lamentablemente, el secretario de Turismo, que es, yo creo que aparte de ser un buen fanático de los Beatles, no es una mala persona, pero su sueño era ser secretario de Turismo. En el gobierno no necesitamos buenas o malas personas, necesitamos gente eficiente. Gente eficiente, exactamente. Y él quiso ser siempre secretario de Turismo y le acepta todo lo que diga el presidente. Oye, bueno, es su jefe. Sí, nada más que llegas y le dices, oiga, señor presidente, los fines de semana largos, por ejemplo, por decir un caso, los fines de semana largos generan esto. Ahí están los números. Mira, si hacemos un comparativo y hablamos de cifras, independientemente de los deseos personales de cada quien o de las aspiraciones, yo creo que el señor Torruco, si no es que ya lo logró, está a punto de convertirse en el peor secretario de turismo de este país. Está a 5 minutos. Si no es que, creo que van 3. Y finalmente tampoco veo, o por lo menos no se escucha en la rumorología política de un relevo. No, porque es muy cómodo. Es que tú lo dijiste hace rato, es porque no les interesa. Bueno, claro. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, además digamos que tampoco es muy agradable estar escuchando tan malas noticias pero sábado. Siempre me dices lo mismo. Es que el turismo, que debería ser nuestra mejor buena noticia, últimamente es la peor noticia. Sí, claro. Y eso sí es una verdadera lástima. Pero bueno, no le queremos amargar lo que resta de su fin de semana. Disfrútelo. Yo le veo mañana aquí a las 5 de la tarde en una emisión más de Emprende TV. Después de este programa, no se pierda a Eduardo Ruiz Gili en el estudio de Eduardo. Gerardo García, muchas gracias. Gracias a ti, Memo, por invitar. Pero sobre todo gracias a ustedes, al auditorio, que nos acompañan todos los sábados y ahora también los domingos aquí en la señal de Telefórmula.